desde que entramos a gobernar, tuvimos claro que una de las cuestiones fundamentales era estudiar la posibilidad de si se podía municipalizar ciertos servicios públicos, es decir, gestionarlos directamente después de tantos años de privatizaciones auspiciadas, por supuesto, por el Gobierno absoluto del Partido Popular durante 20 años en este ayuntamiento, pero también apuntaladas gracias a la legislación que ha habido en esta materia. En esta materia se ha puesto una alfombra roja a las privatizaciones, como comentaba ahora Pedro, debido a que la Ley Montoro, por ejemplo, ha puesto muy difícil a los ayuntamientos poder gestionar los servicios de manera directa. ¿Cuáles son esos problemas? El problema fundamental, sin lugar a dudas, ha sido, en primer lugar, esa regla de gasto, de déficit, que el Ayuntamiento de Valladolid, como hemos comentado y como es sabido, está saneado, pero muchos ayuntamientos tenían deudas importantes que podían hacerles encorsetarse a la hora de decidir sobre cómo gestionar sus servicios, y también, por otra parte, la carencia de personal. Durante muchos años las ofertas públicas de empleo han sido inexistentes. Lo que ocurría es que los funcionarios, los trabajadores y trabajadoras municipales se iban jubilando y no había ofertas públicas de empleo debido a la contención de gasto. Ahora bien, lo que no se contenía era la posibilidad de privatización. Mientras se nos jubilaban funcionarios, lo que hacíamos, o lo que hacía el ayuntamiento anterior, era sacar contratos para privatizar esos servicios. Esto se está revirtiendo, como dice Pedro, pero es cierto que hemos perdido muchos funcionarios o muchas plazas de esas características en el camino, porque si ahora podemos cubrir el 100% de las plazas que se han jubilado en el año anterior, todas las que hemos perdido durante muchos años todavía tenemos ese hueco, ¿no?, a nivel de funcionarios. Es cierto que el Ayuntamiento de Valladolid partimos de un contexto en el que es un ayuntamiento mediano, pero grande, fuerte, saneado, con muchos empleados públicos y que además hemos, por así decirlo, sido pioneros en cuestiones como la municipalización del agua. Sabéis que nada más entrar a gobernar, lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico, porque entendíamos que primero teníamos que saber cómo se encontraba el servicio. La concesión terminaba el 1 de julio del año 2017 y desde que entramos a gobernar hicimos un estudio que, bien es cierto, dio un dato que en un primer momento a mí concretamente me asustó, porque pensé que no íbamos a poder gestionar de manera directa el servicio, debido a que vimos un déficit de inversión de 96 millones de euros durante los 20 años de privatización. El mecanismo de estas concesiones suele ser el siguiente: lo explota una empresa y da X canon al ayuntamiento en cuestión. En el caso de la anterior concesionaria del agua, daba al Ayuntamiento de Valladolid 5,6 millones de euros al año, que tenían que haber sido reinvertidos íntegramente a la red. Esto no ocurrió, la inversión en 20 años fue aproximadamente de 27 millones y, para que os hagáis una idea, ahora con 5 años que hemos cumplido desde la municipalización de Aquaval, del ciclo integral del agua en Valladolid, hemos conseguido licitar más de 46 millones en obras para mejorar la red. Este es nuestro ejemplo fundamental para ver que es una ecuación muy sencilla. Cuando tienes que compartir los beneficios con una empresa privada, evidentemente ese dinero no va para invertir en la mejora pública. Es una ecuación sencilla. Yo siempre lo he dicho, creo que las empresas no son ONGs y tienen que tener beneficios, pero también digo que los derechos humanos básicos, como es el agua, tienen que ser gestionados de manera pública, directa y, evidentemente, para que todo lo que recaudamos por el precio del agua pueda ir a reinvertirse en la mejora del servicio. El mismo caso es Nevasa. Estos días lo hemos estado hablando, debido a que se ha cumplido en octubre un año desde la municipalización de la empresa, que antes era mixta, y para que veamos los números de manera muy clara, es que antes los beneficios que tenía la empresa iban en el 49% a una empresa privada y en el 51% al Ayuntamiento de Valladolid. Ahora todo eso, 100% íntegro, va al Ayuntamiento de Valladolid, lo que nos permite también tener un ritmo de inversión muy importante. Si en el agua son las tuberías, para que nos entendamos, si son las instalaciones, si son congelar precios, en Nevasa es lo mismo: congelar precios, tener tarifas sociales, al igual que en el agua, pero también algo fundamental, que es invertir en que la funeraria municipal y en que los cementerios estén debidamente cubiertos y con buenas inversiones para prestar un buen servicio público.
Antes comentaba Pedro también y citaba algunos ejemplos más. Ejemplos en ciernes, acabamos de aprobar la municipalización también de la recogida de papel por parte de la Concejalía de Limpieza, de Seguridad y Salud, que está llevada a cabo por Alberto Palomino, y consideramos que es una buena medida. Sabéis que el servicio de recogida de residuos prácticamente íntegro es 100% público, faltaba el papel y también falta el vidrio, y ahora se ha dado ese paso con el papel que creemos que va a ser un buen resultado para mejorar la gestión. Y luego, por otra parte, el servicio de bicicletas. El servicio de bicicletas nos lo encontramos cuando llegamos en 2015 con un contrato muy complicado en el sentido de que estaba apuntalado. 10 años de concesión para el sistema público de bicicletas. Lo que hacía es que no podíamos prácticamente operar. De hecho, solo pudimos poner 3 puntos más, yo creo, porque el contrato estaba tan encorsetado que en 10 años no podías ni meter más dinero ni tener posibilidades de mejora. Lo que vamos a hacer ahora, desde la Concejalía de Movilidad de Luis Vélez, es precisamente dar ese impulso que consideramos que se merece un sistema público de bicicletas como es este, Biki, que sabéis que multiplica por 3 los puntos. En febrero contaremos ya prácticamente con 950 bicis, con una importante flota también electrificada, que yo creo que es muy importante en Valladolid, aunque tengamos pocas cuestas, pero creo que estamos demostrando con estos ejemplos que evidentemente la gestión pública es más eficaz. Y voy terminando. Evidentemente hemos ido también estudiando otro tipo de servicios, pero como decimos, la legislación y los momentos son muy complicados. Si consideramos que no vamos a tener personal suficiente para prestar un servicio, sí que creo que cometeríamos un error municipalizando algo que pensamos que va a ir peor, ¿no? Ciertos servicios son muy difíciles de municipalizar, pero vamos a seguir estudiándolos con el mismo ahínco y con la misma preparación gracias a los técnicos municipales que hemos tenido en estas experiencias de éxito, porque he de recordar que en el aparcamiento de la Plaza Mayor ya hemos tenido una sentencia favorable y en el caso del agua fueron hasta 10. Por tanto, paso firme, seguro, como decía Pedro Herrero, pero entendemos que cuando nos han dicho tantas veces desde la oposición que municipalizábamos servicios y que era una cuestión ideológica, creemos que evidentemente es ideológico, pero privatizar también lo es. No obstante, la legislación hace que hagamos memorias de sostenibilidad, memorias en las cuales tú demuestres que es más eficaz y más eficiente para el Ayuntamiento de Valladolid y para el bien común que ese servicio está mejor gestionado directamente. Y nos han mirado con lupa, como en el caso del agua, así que aquí no hay trampa ni cartón. Por tanto, queremos animar a todos los grupos municipales a que haya, independientemente de los intereses partidistas y la ideología, que haya una apuesta por el sector público, porque también, evidentemente, nos va en ello y nos va en el futuro de la ciudad. Y hay que recordar una cuestión que muchas veces se olvida. La propia Ley de Contratos del sector público establece que en el sector público no se pueden celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales y que solo, si tal contratación se demuestra necesaria, debe promoverse una licitación, una privatización. Esto, evidentemente, no ha sido una constante en las administraciones públicas en los últimos años y por eso creemos que hay que revertirlo gracias a experiencias de éxitos como las que tenemos a las espaldas.